Buenos días a todos, estamos reunidos aquí en Guatemala. Tenemos la dicha y la oportunidad de arrancar con la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, que estará a cargo de la enseñanza del profesor Alberto Mansuetti. Esperamos que el conocimiento que recibamos nos sirva para el propósito, que es establecer el reino y el gobierno de Dios, para ensanchar y aprovechar el crecimiento del reino de Dios en la tierra a través de su gobierno. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, gracias, Jorge. Gracias, Carlos. Gracias, José. José es un estudiante que hoy nos acompaña en esta primera sesión. Espero que haya otras, ¿okay? De la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, Núcleo Ciudad de Guatemala. ¿Okay? Normalmente en Bolivia, porque aquí estamos siguiendo, yo por lo menos estoy siguiendo el trabajo que había empezado en Bolivia y no me dejaron terminar. ¿Okay? A eso vine a este país, a ver si podía seguir aquí el trabajo que me impidieron seguir en Bolivia. ¿Okay? Normalmente hacíamos una oración antes de empezar. ¿Okay? Salvo la primera clase, que empezamos con una oración, ¿cuál? El Padre Nuestro, porque ese es el tema. Y si ustedes me permiten, me gustaría hacer eso ahora. ¿Okay? En lugar de empezar con una oración y seguir con el estudio, lo cual no está mal, está fantástico, es lo que nosotros hacíamos. Pero en lugar de eso, vamos a hacer la oración en tanto la tomamos como materia de estudio. Y esa oración es el Padre Nuestro. Así que, entendiendo que una oración es una plegaria que se eleva al trono celestial para dar gracias o para pedir cosas, y que cada oración siempre hay el motivo de la oración. El motivo de la oración es pedir tal cosa, pedir tal otra o dar gracias, ¿okay? Lo cual está fantástico. Y todo el mundo cristiano sabe que el Padre Nuestro es un modelo de oración. Y entonces, así como se dice normalmente en las iglesias, vamos a orar por la salud de tal hermano o hermana, ese es el motivo de oración. Vamos a orar por que le vaya bien en los exámenes a José, que se tiene que graduar de abogado. Vamos a orar para que a José le vaya muy bien en las pruebas y saque su título. Esos son, vamos a orar porque Jorge y David van a hacer un viaje. Eso oramos bastante antes de que hicieran el viaje. O sea, ese es el motivo de la oración. ¿El motivo del Padre Nuestro cuál es? Bueno, leamos aquí Mateo 5 en adelante, Mateo 6, versículo 5 en adelante, y la fórmula, el modelo, empieza en el 9 y termina en el 13. ¿Okay? 13. Entonces, vamos a orar, y al mismo tiempo vamos a estudiar esta oración, porque hay muchas cosas importantes. Y por eso elegí este tema, el Padre Nuestro, para la primera clase. Vamos a empezar por ahí. Nuestro Señor Jesús, el Divino Maestro, después de recomendar que uno tiene que orar no así en público, como hacen normalmente ciertos pastores y líderes religiosos que les encanta orar en público y tal. No, aquí no dice eso, aquí dice que más bien entrar a tu cuarto y cerrar la puerta. Si estás buscando que te escuche tu Padre del cielo, porque si estás buscando que te escuchen las personas, no, okay, no es así la idea.
Entonces, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta traducción, yo tengo aquí la Reina Valera 60, ¿ok? Ahora, no existe una traducción perfecta, porque la traducción perfecta, porque traducción significa edición también, una edición de la Biblia, una edición perfecta no hay, porque no hay una traducción perfecta, y una edición no es otra cosa que el conjunto de los libros. Por eso yo uso la Reina Valera 60, pero no con exclusividad. También me gusta mucho la que a mí me gusta más de las Biblias católicas, llamada Biblia católica, la de Nácar Colunga Cueto, ¿okay? O la Monseñor Straubinger, porque esa es la edición argentina de la Biblia. Monseñor Straubinger, fue un obispo argentino que hizo su propia traducción de la Biblia, como mucha gente lo hace. Entonces, me gusta mucho la Nácar Colunga y advierto las diferencias que hay entre una y otra edición, ¿okay? O versión. No existe Biblia católica y Biblia protestante. Sí existen ediciones católicas, ediciones protestantes, ediciones evangélicas, sí, eso no, pero la Biblia es la Biblia, ¿okay? Eso más o menos es como cuando un músico, a mí me gusta mucho la música clásica, todo clásico para mí, cuando una orquesta, ¿okay? Interpreta la Sinfonía 40 de una manera y la otra orquesta a lo mejor lo interpreta de otro modo. O Marta Argerich, un concierto para piano, lo interpreta de una manera distinta, ¿okay? Y bueno, son interpretaciones, ¿okay? Que quedan escritas. También la palabra interpretación se usa para exégesis, ¿no? Exégesis es, bueno, esto es lo que está escrito como lo entiendo yo. Así también se usa la palabra interpretación en ese sentido. Entonces, otras traducciones cuando dicen bendecido sea tu nombre, bendecido sea tu nombre. Y eso se lo vamos a escuchar a todos los musulmanes. Todos los musulmanes cuando hablan de nuestro Señor Jesús o de los profetas, Isaías, Jeremías, siempre hacen una fórmula que dice bendecido sea tu nombre. ¿Okay? Bueno, yo sé que aquí siempre yo piso callo, aquí voy a pisar los callos, dicen, porque los musulmanes parece ser, según los que saben lengua semítica, yo no sé lengua semítica, pero los que saben lengua semítica dicen que es mejor traducir por bendecido sea tu nombre, en lugar de santificado sea tu nombre. Y entonces cuando los callos que yo voy a pisar aquí es porque mucha gente debe estar pensando, ¿y cómo que les da la razón a los musulmanes? Si los musulmanes son todos tirabombas, asesinos y castradores y violadores y pedófilos y se casan con ellos. No, un momentito. Eso es la versión dominante hoy en día, lamentablemente, en el mundo musulmán. Pero los musulmanes son varios billones y no todos son pedófilos, ni castradores, ni tirabombas, ni cosas por el estilo. ¿Okay? De hecho, yo le contaba a Carlos Arena, él estuvo hace poco en el lugar donde el liberalismo clásico nació, estuvo en la Catedral de Toledo, ¿sí o no? Allí nació el liberalismo clásico, en una universidad que tenían allí, más o menos por los siglos 9, 10 de la era cristiana, que se llamaba, o después se llamó Escuela de Traductores de Toledo. La universidad como concepto y como palabra se inventó mucho después, se inventó en el siglo XIII. ¿Okay? Por eso no se llama Universidad de Toledo, sino Escuela de Traductores, porque no había la palabra universidad para designarla, pero era una verdadera universidad. ¿Por qué le pusieron Escuela de Traductores? Funcionaba en la catedral que Carlos visitó. ¿Okay? Le pusieron Escuela de Traductores porque ahí había eruditos de las tres religiones monoteístas, o sea, ahí nació el liberalismo clásico.
eruditos judíos, musulmanes y cristianos, o sería mejor decir cristianos y musulmanes, ¿okay? En distintas ciencias, incluso ciencias naturales y tal, medicina, agronomía, Jorge, había ahí también, ¿ok? Y entonces traducían obras clásicas y obras contemporáneas para poder entenderse y estudiar. Entonces, eso fue dentro de lo que se llamó la España de las tres culturas: la cultura judía, la cultura cristiana y la cultura musulmana, donde, a diferencia de lo que es hoy el Medio Oriente, ¿okay?, las tres culturas coexistían y convivían, no sin conflicto, no era una cosa perfecta, de vez en cuando se agarraban a piña, ¿qué vamos a hacer? Okay. Pero por supuesto no al tipo de ahora, o sea, a derrubar dos edificios con un avionazo, no, eso no, eso es otra cosa. Entonces, los musulmanes dicen: bendecido sea tu nombre, y lo dicen siempre, ¿no? El profeta Isaías, que le llaman Isa, el profeta Jeremías, que le llaman Gia en árabe, ¿okay? Bendecido sea tu nombre cada vez que lo menciona. Entonces, es más o menos una fórmula, ¿okay?, que todavía lo usan los judíos y los árabes, y los musulmanes, quiero decir. Entonces, luego de eso, que es como un saludo, como una fórmula: bendecido sea su nombre, bendecido sea tu nombre, en la oración, el Padre Nuestro, viene el principal motivo de oración: venga tu reino. Ese es el motivo, pues. Así como la gente suele orar, y lo bien que hace, todos oramos para que mejore nuestra salud, nuestra finanza, nuestra educación, nuestro matrimonio, nuestra familia, todo. Y ese es un motivo de oración. Pero entonces, ¿cuál es el motivo de oración del Padre Nuestro? Venga tu reino. ¿A dónde? A nosotros. Ah, ¿y eso qué es? ¿Cómo se entiende? Hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en Guatemala. Ese es el motivo de oración principal. ¿Okay? Después vienen 2 o 3 más que son secundarios, pero ese es el motivo de oración principal: que se haga tu voluntad en Guatemala. Y eso significa: venga tu reino, que se haga tu voluntad. ¿Okay? Nosotros tenemos ahora, viviendo en Guatemala, un interregno. Estamos en interregno, significa que estamos con 2 presidentes, con un presidente que está de salida y otro que está de llegada. ¿Okay? Tenemos un interregno con 2 presidentes, nos guste o no, y es inevitable además cuando se alternan democráticamente los presidentes. Lo que es un disparate es que dure 6 meses, y como Jorge me hizo notar con mucha sabiduría, eso es por culpa del estatismo, porque es una fila entera de gente, como 50, 100 gentes por el lado de Yamatei y otras 50 o 100 gentes por el lado de Jimmy, que se tienen que poner de acuerdo cómo se van a entregar el poder y las llaves de atar y desatar, ¿okay? Porque eso es el poder. ¿Okay? Entonces, hágase la voluntad de Dios en Guatemala, y ahorita se va a hacer, hasta hoy o hasta fin de año se hace la voluntad de Jimmy, y de ahí en adelante se va a hacer la voluntad del señor Yamatei. Lo que dice el Padre Nuestro es otra cosa. ¿Okay? Es que se haga la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Muy simple: que tengamos en Guatemala matrimonios y familias como Dios manda, que tengamos en Guatemala empresas productivas como Dios manda, o sea, respetando la propiedad y demás, sin gobiernos entrometidos. Porque, ¿dónde está? Neri me decía que los bancos están poniendo una serie de exigencias estúpidas y ridículas para que la gente haga operaciones bancarias. Debo decirte, Neri, que eso no es una idea de los bancos, es una idea del gobierno. La industria bancaria es una de las industrias más recontrarreguladas que existe en nuestras economías. ¿Okay?
Yo trabajé en un banco 5 años, yo sé lo que te digo, y de ahí pasé a ser consultor de la ley de banco del Congreso de Venezuela, ¿okay? Y muchas por no decir todas, de esas exigencias ridículas están en las leyes de banco. O sea, si vos te lees la ley de banco de Guatemala, vas a ver cómo los gobiernos imponen a los bancos esa serie de restricciones estúpidas con el fin de perseguir el lavado de dinero, el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y no sé qué cantidad de otras cuestiones que son pretextos nada más para que los gobiernos tengan a la industria bancaria pisada. Entre otras razones, no pueden haber competencia entre los bancos porque todos tienen que cumplir las mismas reglas y nadie se puede salir del brete, ¿okay? Entonces, eso es lo que tenemos. Se hace la voluntad de los gobernantes, que es contraria a la ley de Dios. Después viene otra petición, el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Sí, pero eso tiene que ver con lo anterior, ¿ok? Porque nosotros vamos a tener prosperidad y vamos a tener bienestar en la medida en que hagamos la voluntad de Dios. O sea, sigo con la descripción, ¿qué sería o qué sería hacer la voluntad de Dios en Guatemala? Que haya matrimonios y familias como Dios manda, empresas productivas como Dios manda, escuelas y institutos educativos como Dios manda, y gobierno como Dios manda, y una cultura como Dios manda. Eso significa: venga tu reino, venga a nosotros tu reino, que lo hemos elegido como tema de hoy, ¿ok? Que está ahí en la invitación. Acá viene el verso 12, dice: perdónanos nuestras deudas. Algunas traducciones ponen deuda, como esta, pero como aquí abajo nomás en el 14, o sea, 2 más adelante dice: porque si perdonáis a los hombres su ofensa, entonces en el verso 12 muchas traducciones ponen ofensas en lugar de deudas. Entonces quedaría así: perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a nuestros ofensores o a quienes nos ofenden. Esto es importantísimo. Esto dio lugar a una tremenda discusión que duró por siglos. ¿Dice deuda o dice ofensas? ¿Qué dice? La diferencia es importantísima. Siglos en la cristiandad se pasó discutiendo esto porque mucha gente como ustedes, que son empresarios, en su mayoría empresarios, vendedores y tal, yo no, ¿okay? Yo no tengo esa vocación, tengo otro llamado. Muchos de ustedes, gente como ustedes que son empresarios, compran, venden y a veces venden a crédito, se quejaron y dijeron: ¿cómo que nosotros tenemos que perdonar nuestras deudas? Se acaba la industria bancaria y el crédito, que si bien no es el motor de la economía, como afirman los keynesianos, eso es un error, ¿okay? Sí ayuda con mucho a la economía el crédito. Si no fuera por el crédito estaríamos mal. Por eso nosotros queremos un crédito más ajustado a unos patrones más racionales y más económicos y más respetuosos de las realidades, y no los que hay ahora, que son los impuestos por las leyes de banco, que a su vez siguen los criterios de Basilea I y Basilea II. Ahí está la fuente. Como yo digo siempre, las leyes malas se hacen en Basilea, una ciudad de Suiza. Esos consensos de Basilea I y Basilea II que obligan mandan a los gobiernos imponer a los bancos esa cantidad de regulaciones caprichosas, irracionales, antieconómicas, vienen de una ciudad suiza llamada Basilea. Si no me creen, vean Wikipedia o cualquier otra fuente más o menos confiable. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es deuda o es ofensa? Entonces, finalmente se impuso el criterio de poner ofensa. No obstante, hay aquí traducciones como esta, pero esta es del siglo XVI. Y la discusión siguió por mucho tiempo después. ¿Okay? Pero esto, dicho sea, porque el crimen más grande que cometen muchos, no digo todos,
de nuestros pastores es que nos han robado el entendimiento de la Biblia por culpa de el salto mortal, salto que dan del siglo I al siglo XXI. ¿Okay? Los evangélicos se quejan mucho, y con razón, de que la Iglesia Católica, lo acaba de repetir ayer el Papa Francisco, ¿okay? La Iglesia Católica es la única autorizada para interpretar la Biblia. O sea, y aquí interpretar es en el sentido de captar el sentido, no de traducir. La Iglesia Católica es la única autorizada para interpretar oficialmente, digamos, la Biblia. Entonces los evangélicos se quejan mucho de eso con razón, pero el problema es que ellos hacen exactamente lo mismo de otra manera. ¿Ok? De otra manera, sí, porque aquí, para los que llegaron tarde, aquí vamos a estudiar con la Biblia, por eso es academia cristiana, academia porque es estudio, cristiana porque es con la Biblia, ¿ok? Y le hubiéramos podido poner Academia Bíblica de Ciencias Políticas, pero los evangélicos habrían creído que es únicamente para ellos, entonces le pusimos cristiano porque cristiano abarca los orientales, ortodoxos y no ortodoxos, y los occidentales, y esto incluye católicos romanos, católicos no romanos como yo, demás protestantes, incluye las sectas también, ¿no? Que nosotros llamamos secta, aunque aquí les llamamos, no llamamos secta, ese es otro tema, ¿okay? Hablando de los mormones con David justamente, ese tema, no lo voy a entrar. Incluye también gente como los bautistas, por ejemplo, y por supuesto los evangélicos de hoy, en la inmensa mayoría, que son pentecostales de corte pentecostal o neopentecostal. Creen que cristianos son ellos nada más, entonces le pusimos cristiano en lugar de ponerle Biblia. ¿Cómo hacen el salto terrible cuando un pastor evangélico normalmente se para en el púlpito? Está haciendo lo mismo que hace la Iglesia Católica, solo que de otra manera. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y dice, aquí la Biblia, la palabra de Dios dice lo siguiente, esto, lo otro, cualquier párrafo. Entonces, ¿cómo aplica esto a nosotros ahora y tal? Y se salta 20 siglos de cultura cristiana, erudición, investigación, interpretación, traducciones, trabajo teórico y práctico, porque lex orandi, lex credendi, lex orandi, tú oras según lo que crees, ¿okay? Entonces se lo saltan por encima. Y es una gran pena porque nos escamotean 20 siglos nada menos de pensamiento y práctica cristiana, práctica de oración, práctica política cristiana, práctica de buenas obras, que ya sabemos que no nos llevan al cielo, pero vamos a ver esa expresión ir al cielo, qué significa y qué, ¿ok? Bueno, sabemos que no nos llevan al cielo, pero son una manifestación o muestra de que estamos en el camino, estamos en el camino correcto, ¿ok? Entonces, siglos se saltan por encima, ¿ok? Y muchos curas católicos romanos están cayendo en la misma mala costumbre, porque entonces el pastor evangélico que te dice, ¿esto qué significa para nosotros? Te está imponiendo su interpretación, pero no te lo dice. Por lo menos los católicos romanos son más sinceros, ¿no? Te dicen, mire, esta es la interpretación que nosotros consideramos válida y autorizada y autoritativa, vinculante, mandatoria. Si usted no está de acuerdo, qué pena por usted. Eso es lo que te dice el católico y está muy mal eso, ¿ok? Pero el evangélico te hace lo mismo, solo que sin anestesia, sin decirte nada, sin decir agua va, te impone su interpretación. Porque te dice, aquí antes algunas iglesias católicas, por ejemplo la mía, yo pertenezco a la Iglesia de Inglaterra, se decía, bueno, este párrafo ha sido interpretado de distintas maneras a lo largo de 20 siglos de historia cristiana. Entonces, de la
así nos dan libertad de escoger qué interpretación nos parece más sensata, más acorde al contexto, o sea, sin hacer violencia al texto, etc. Bien, entonces, y te están quitando esa libertad, te están imponiendo, y no de la misma manera que los católicos romanos, pero más o menos. Entonces, esto para comentar el tema de en qué quedamos, ofensa o deuda, porque si yo tengo que perdonar las deudas a mis deudores, no puedo prestar plata. ¿Okay? Ahora, si son las ofensas, eso es otra cosa. Yo tengo que perdonar al que me ofendió, no al que me debe dinero. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta ustedes el daño que nos hacen los líderes cristianos, que nos quitan la libertad? Bueno, nos quitan porque lo que pasa es que mucha gente piensa que si un texto bíblico admite más de una interpretación, entonces eso es una debilidad del texto bíblico. No, señor, no es una debilidad del texto bíblico, usted está equivocado. El texto bíblico es la palabra de Dios, no tiene debilidades. Los que tenemos debilidades somos nosotros en la cabeza, que por ahí interpretamos como cochino lo que es perro o como gato lo que es rata. ¿Okay? Entonces, la manera honesta de salir de dudas es poner sobre la mesa las interpretaciones de los bautistas a partir del siglo XVI, las interpretaciones de los católicos romanos de ahora, las interpretaciones de los católicos romanos de antes, las interpretaciones de los orientales, tanto ortodoxos como los de esta casa, como los no ortodoxos, ¿okay? Los cuales están todos financiados por los ortodoxos, y específicamente por los ortodoxos rusos, pero esto no lo graben, por favor, porque estamos aquí justamente, son detalles. No, lo digo en chiste, lo digo en chiste. No, eso pueden buscar en Wikipedia todo, o en cualquier otra fuente, ¿okay? Bien, entonces, son diferentes interpretaciones. Y no nos metas en tentación, aquí o sea, no nos hagas caer en tentación, no es lo mismo exactamente. O sea, porque en tentaciones vamos a estar todo el tiempo, ¿sí o no? ¿Okay? El tópico es no caer en las tentaciones. ¿Okay? Mas líbranos del mal. ¿Cómo termina? Mas líbranos del mal. Amén. ¿Dice así? No. Pero así se dice en la iglesia. Sí. ¿Qué falta? Porque tú eres el reino, Ajá. el poder y la... Gloria por todos los Correcto. siglos. Amén. Falta casi todo el 13. ¿Okay? Ahora viene el secretito sucio bien guardado. Se comieron el 13. El 13, la doxología final, que se llama el versículo final del Padre Nuestro, nada menos. El que dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por todos los siglos, dice, y eso se lo comieron, ¿por qué no está? Bueno, entonces ahora seguimos con el secretito sucio. Vamos a ir a un proceso que vamos a estudiar mucho aquí. El proceso de despolitización del Evangelio. Lo voy a repetir bien fuerte aquí. Despolitización del Evangelio. Ese va a ser un tema muy recurrente los días jueves aquí, si tenemos la bendición de Dios para seguir. Despolitización del Evangelio. Incluso en la misma palabra evangelio ya está truncada, porque es evangelio del reino, y reino significa gobierno. En griego basilea, dicen los que saben griego, yo no sé griego. Entonces, cuando te hablan de hay que predicar el evangelio, la pregunta es ¿cuál evangelio? Porque yo predico el evangelio del reino y vos no sé cuál predicas. Del reino de Dios, que en el libro de Mateo reino es reino de los cielos, porque no se podía pronunciar el nombre de Dios, pero nada más que por eso, eso es otra confusión que ayuda. Despolitización del evangelio. Cuando dice tuyo es el reino, significa tuyo es el gobierno, significa que hay un gobierno por encima de Yamatei y de Jimmy.
Eso sí, y del Congreso y de la Corte Constitucional y todo eso. Eso significa. Cuando le quitan esta frase, eso es parte del proceso de despolitización del Evangelio. Digo esto porque yo estoy aquí porque me echaron de Bolivia, vamos a poner claras las cosas, y me echaron de Bolivia bajo la acusación de que yo estoy politizando el Evangelio, y yo le digo, no, ustedes lo han despolitizado. O sea, ustedes han adherido a una doctrina donde el gobierno, o sea, el reino, el poder y la gloria por todos los siglos está afuera, si lo han quitado del Padre Nuestro. Entonces me van a decir como los chicos en la escuela, no, pero ya estaba así. Yo no fui, ya estaba así. Sí, entre los siglos XIX y XX ha habido todo un movimiento de despolitización del Evangelio. ¿Por qué? Ya no es más el Evangelio del Reino, el Evangelio nomás. Ah, bueno, pero es que la Biblia habla de que aquel que predique otro evangelio, pero se refiere al evangelio del reino, distinto al evangelio del reino. Y reino significa gobierno, y eso es política. El evangelio es política, desde la primera página hasta la última, que ya la vamos a ver. ¿Ok? No sé si va a dar tiempo de hacer Génesis 1 hoy, que era lo que yo quería hacer. Pero si hay tiempo, vamos a ver que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una declaración política, altamente controversial, altamente polémica. Porque si fue Dios el que creó en un principio los cielos y la tierra, Él es el autor de los cielos y la tierra, y no solo sino del tiempo también, y la historia. ¿Okay? Entonces tiene derecho a gobernar, tiene derecho a fijar normas, a decir esto está bien, esto está mal, esto es bello, esto es feo, esto existe, esto no existe, esto es moral, esto no, esto es justo, esto es injusto, esto es orden, esto es desorden, esto es libertad, esto es opresión. Por cierto, estábamos explicando ayer con los de Costa Rica que hubo la diferencia entre freedom y liberty. Es fundamental. ¿Okay? Y nada más que Dios puede decir cuál es la diferencia entre freedom y liberty. ¿Okay? Entonces, le han quitado al Evangelio su contenido político. Yo no voy a decir, nunca dije que el Evangelio era exclusivamente político. No, eso sin ninguna referencia a lo sobrenatural y tal. No, eso lo dicen los teólogos de izquierda desde el siglo XIX, que es porque son marxistas. El marxismo es ateo, entonces ellos dicen esa barbaridad, tanto los protestantes como los católicos romanos, tanto los del social gospel como los de la teología de la liberación. ¿Okay? Yo no, aquí en esta academia no se va a decir esa barbaridad, pero que tiene un contenido político enorme, porque el reino significa gobierno. ¿Okay? Evangelio del reino significa evangelio del gobierno. O sea, Dios manda que Dios no hace sugerencias, sino da mandamientos, preceptos y estatutos, como dice el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio y los anteriores también. Estatutos, preceptos y mandamientos, no son consejos, aunque se pueden tomar como consejos también, pero quiere decir que son obligantes. ¿Y qué significa que son obligantes? Que no son sugerencias. No, bueno, es que claro que son sugerencias, es el consejo de Dios a las naciones, yo le he llamado, pero si no lo sigues te atienes a las malas consecuencias. O sea, en ese sentido, si Dios te da libertad, una libertad de elegir, pero en cualquier cosa que tú elijas te tienes que atener a las consecuencias. Entonces Dios manda porque tiene autoridad. Este libro sagrado todo el tiempo habla de autoridad. ¿Okay? Y todas clases de autoridades. La autoridad del Padre y la autoridad del Hijo.
hablando de las tres personas divinas. La autoridad de la familia, hablando de cosas más terrenales, digamos, la autoridad de la familia. En la familia está la autoridad del esposo sobre la esposa y de los padres sobre los hijos. Pero esa autoridad es un poder delegado y por lo tanto tiene límites, porque el límite es impuesto por la función para que está ordenado. O sea, todo tiene una lógica fantástica. Si uno siguiera la guía que pone este libro, ¿okay?, sería muy bueno. Y por eso es que insisten con que no me hables de política. Bueno, pero es que si no quieres la política que Dios manda, tendrás que hacer la política que manda el socialismo, los mercantilistas, Yamatei, y qué sé yo. Entonces, autoridad, estamos hablando de autoridad, ¿verdad? Entonces, ok, vamos ahora a Génesis 1. ¿Qué es autoridad? Eso está en Génesis 1, ¿okay? En Génesis 1 y después también 2 y 3. Porque en Génesis 1 está la autoridad de Dios, pero también está la delegación de autoridad de Dios en Adán, como representante de todos nosotros, la raza humana. La autoridad que se delega a Adán. Entonces, tenemos establecido la primera autoridad, la primera delegación de autoridad o delegación de poder. ¿Okay? Génesis 1:28, es delegación de poder. Y tenemos la primera revolución. ¿Ok? La primera revolución. Aquí la revolución de Adán y Eva, que estaba metida en el asunto, no con el mismo nivel de responsabilidad, pero estaba involucrada. ¿Okay? Con el mismo nivel, sí, en cierto sentido, que ella le dio el fruto y él lo comió. O sea, ahí están en igual nivel de responsabilidad. ¿Okay? Vamos a poner las cosas claras. Entonces, la primera revolución. Si ustedes ven, voy a empezar a tirar bibliografía. Esto es Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Si ustedes ven izquierda y derecha, ponen en liberalismo.org van a encontrar en español la traducción de un libro muy, muy interesante que se llama Leftism Revisited, izquierdismo revisitado, o sea, reexamen del izquierdismo. Entonces, van a ver ustedes, y este es otro tema sobre el que vamos a volver hoy en la sesión de hoy, quiero nada más poner algunos temas sobre la mesa, sobre los que vamos a volver después y bastante. ¿Okay? Si ustedes leen este libro, Izquierdismo Revisitado, que están los 2 primeros capítulos en español ahí, van a ver que sin duda el cristiano es de derecha, no es como dicen algunos católicos romanos liberales que dicen, no, bueno, sí, se puede ser de derecha, claro, se puede ser liberal, puede un cristiano, dicen muchos católicos, ser liberal. Es una pregunta mal hecha, porque no es que puede. ¿Qué va a ser si no es liberal? ¿Socialista, comunista, marxista? Que ese es el problema. Al despolitizar el Evangelio, han puesto como si la política para el cristiano fuera una especie de menú a la carta. Yo quiero café, no, yo quiero té, para mí una cerveza. No, no es así. ¿Okay? O sea, si eres cristiano, tus ideas políticas tienen que ser cristianas, no pueden ser de izquierda, caramba. Y aquí en Génesis 1 empieza a definirse, a describirse la derecha. Orden
justicia y libertad. Esos son los patrones de la derecha, así como gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada, que la sabemos que son nuestros principios, de los liberales clásicos, que somos una parte de la derecha. O sea, justamente Carlos y David hablaban esta mañana, perdón, es que vos no estabas, estuvimos en otra reunión antes, hablaban de que los liberales somos parte de la derecha. Por supuesto que sí, pero entonces hay que ver qué tenemos en común con otras figuras o patrones o referentes de derecha y en qué se diferencia. Entonces, derecha es esto. Empieza por orden, sigue por justicia y sigue por libertad. En ese orden, porque sin orden no hay justicia y sin justicia no hay libertad. Sin orden, orden es cada cosa en su lugar. Eso es, cada cosa en su lugar. Sin orden lo que hay es desorden. Y en el desorden la justicia no puede prevalecer. Justicia es dar a cada uno lo suyo. La justicia no prevalece y hay injusticia. Y cuando hay injusticia, eso implica el dominio del fuerte sobre el débil y eso acaba con la libertad. Entonces lo que hay es opresión. El problema es que a nosotros se nos ha dicho que la izquierda, se puede elegir entre la izquierda y la derecha. Por supuesto que se puede elegir. Podés elegir entre comer fideos o comer matarratas. Ahora, si comes matarratas, te atenes a las consecuencias. ¿Okay? Eso, o sea, desde en la primera, ¿qué dice el versículo 2? Vamos a empezar, empieza por el orden. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban... Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz es buena, y separó, ahí viene la palabra, separó la luz de las tinieblas. Aquí vemos a Dios gobernando. Gobernar es separar. ¿Por qué? Porque orden implica separación. Desorden implica confusión. Entonces aquí vemos a Dios en Génesis 1, óigame bien, separando la luz de la tiniebla. Y después vamos a ver una serie de separaciones. Separa lo seco de lo mojado, el agua de arriba del agua de abajo, separa los seres vivos del aire, de la tierra y del mar, y los seres de las plantas también. Y hombre y mujer, ¿ok? Está poniendo orden, está gobernando, el soberano de la creación y autor de la misma. Por lo tanto, tiene todo derecho a gobernar. ¿Ok? Entonces, y hablamos de gobernar, estamos hablando de política. ¿Se dan cuenta el crimen horrendo que han hecho todos estos pastores y todos estos sacerdotes, incluso y líderes cristianos que nos han querido, nos han engañado, nos tienen engañado? No, es que la Biblia no habla de política. Pero ¿cómo? Entonces no leíste bien la Biblia. O sea, la entendiste para el demonio. Y literalmente para el demonio. Porque el demonio nos quiere confundidos, nos quiere inoperantes, nos quiere limitados. Y esas doctrinas, esa despolitización del Evangelio ha limitado a la Iglesia a hacer lo que debe ser, la agencia de Dios para la expansión del reino. Eso dice el Padre Nuestro. Yo fundaré mi iglesia, dice sobre esta declaración. Bueno, ahí podemos tener diferencias de interpretación con los católicos y tal. Qué bueno que empezamos con la pregunta, pues si no... O sea, ahí el demonio es... Perdón, es que el formato de la charla es que se termina ahora de grabar. Ajá. Y esto pasa a ser la sesión 1A. Ah, ok, entonces... Y entonces las preguntas se dejan en un segundo momento y pasa a ser la segunda grabación. ¿Pero qué me está sugiriendo? ¿No? Que se le ponga... Que termine Sí, que termine y que concluya ya no su grabamos. parte magistral. Suspendemos Estructurada. el video. O Y sea, luego pasamos a ordenada. la fase de preguntas y respuestas. Correcto. Fíjese qué locos que son los 68eros que estábamos hablando esta mañana. O sea, se oponen a la clase magistral. ¿Qué quiere decir clase magistral? Una clase estructurada.
o sea, ordenada, de acuerdo a un temario. Nosotros hemos elegido 2 capítulos, Mateo 6 y Génesis 1, y eso nos da orden, nos permite estructurar una exposición. Después vendrán preguntas, observaciones, comentarios y críticas, pero eso después en un segundo momento. Una clase tiene que ser estructurada, los 68eros están en contra, obviamente. Entonces, aquí donde dice la tierra estaba desordenada, pudiera decir la tierra estaba desestructurada también. ¿Ok? Eso, la tradición cristiana de 20 siglos cree que esto se refiere a la rebelión, la primera rebelión, que no fue la de Adán y Eva, ¿ok? Fue la del maestro de música, que se creyó la gran cosa y se rebeló. Esa fue la primera revolución, pero no la primera revolución humana. La primera revolución humana fue la de Adán y Eva. Entonces, obviamente, estamos hablando de los 5 primeros libros de Moisés. Esa expresión la vamos a repetir mucho también. 5 primeros libros de Moisés. Moisés no estaba cuando Dios creó los cielos y la tierra, de manera que hasta Moisés Moisés no es el autor, sino el editor de textos anteriores. ¿Okay? Y aquí vienen hallazgos arqueológicos muy interesantes que los ateos esgrimen para relativizar y subestimar la autoridad de la Biblia. Pero, bien mirados, son argumentos en favor de la autoridad de la Biblia y no en contra. Que en Babilonia encontraron pergamino y que no sé dónde una escritura de piedra, que tiene el relato del diluvio y tal. Pero bueno, eso va a favor de lo que dice Génesis, no en contra. ¿Quién te ha dicho que dice en contra? Lo que pasa es que esta mañana estábamos hablando de los reflejos condicionados. La gente también, así como tiene reflejos condicionados marxistas, también tiene reflejos condicionados darwinistas. ¿Ok? Los reflejos condicionados darwinistas vienen porque, así como se le ha hecho creer a la gente que el cristianismo puede ser compatible con Marx y la enseñanza de Marx, también la enseñanza de Darwin. ¿Okay? Y eso, la enseñanza de Darwin va mejor, o quizás deberíamos decir de los darwinistas o del darwinismo, no del propio Darwin, porque el propio Darwin fue más cauteloso y prudente de lo que fueron sus seguidores después, hasta ahora. ¿Okay? La enseñanza de Darwin va a desautorizar la narración de Génesis, el relato de Génesis, va a introducir el tema de la evolución, así como Marx introduce el tema de la explotación y tal, y qué sé yo. Ahora, ¿por qué el darwinismo ataca la Biblia por el principio? Porque quiere desautorizar todo lo que viene después. Si vos miras un libro y en la primera página dice algo que no es cierto, o que yo creo que no es cierto, no voy a seguir leyendo. Por lo tanto, el plan de Dios para el gobierno de las naciones queda desbancado. Porque eso es lo que le interesa al darwinismo, porque enseguida del darwinismo, y antes el malthusianismo, o sea, Malthus es anterior a Darwin, viene la seguidilla, Malthus, Darwin, Marx y Freud. ¿Ok? Y en general otros, no solo Freud, sino otros especialistas en la mente humana. Entonces, todo esto es orden. Génesis 1 es orden. Orden es poner cada cosa en su lugar para que sea posible la justicia y para que la justicia haga un clima, digamos, de libertad, donde vos sabés que tus derechos verdaderos no van a ser violados. O sea, después de esto viene un plan de gobierno, un sistema de gobierno, y a eso le vamos a dar mucha importancia. ¿Dónde está ese plan? En los 5 primeros libros, en los libros de Moisés, que por otro lado son autoritativos para 3 y no solo para 2 religiones, porque los musulmanes también sostienen que los libros de Moisés como sagrados. Y ahí viene una
la forma de gobierno que Dios quiere, que como Dios manda para Guatemala, etc. ¿Ok? Entonces, vea usted cómo está todo ligado, cómo se quiere acabar con la idea de que Dios es soberano y como tal, autor de la vida, autor de la creación, tiene derecho a ponernos reglas, estatutos, preceptos y mandamientos, ¿ok? Que sabemos que, como dice la Escritura, no son para mal, son para bien, ¿ok? De hecho, cuando a mí me preguntan estos evangélicos candidatos, ¿no?, que quieren ser presidentes de sus países y tal, entonces me preguntan, bueno, ¿y por qué? Y yo les digo, no es tema de ser presidente, es cambiar el sistema en tu país. No importa quién sea presidente. Y entonces él me dice, ¿por qué tú dices eso? Y mira, la Biblia enseña, entre otras razones, lo siguiente, que para tener libertad había que tener leyes, y para cumplir esas leyes el pueblo de Israel tenía que salir de la esclavitud en Egipto. Porque estoy seguro, el libro de Éxodo reproduce el famoso diálogo este de los cebollas y los ajos. Había mucha gente que estaba siguiendo a Moisés, pero extrañaba la cebolla y los ajos de Egipto. ¿Okay? Entonces yo estoy seguro, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo estoy seguro que esa misma gente que extrañaba las cadenas, porque las cadenas venían con ajo y cebolla, ¿okay?, le tiene que haber dicho a Moisés y a toda la familia de Moisés, Aarón, Miriam, su hermana, etc., le tiene que haber dicho, cuando Moisés empieza a dar las leyes, le tendría que haber dicho, seguramente que le dijo, pero Moisés, vos dices que Dios quería que nosotros obedeciéramos leyes, pero para eso no teníamos necesidad de salir de Egipto. Bueno, escuchame, pastor ignorante, eso es, lamentablemente tengo que ofender a alguna gente y pisar algunos callos. Escuchame, pastor, eso es lo mismo que me estás diciendo vos. Me estás diciendo que podemos vivir en un sistema estatista, opresor, esclavizante y empobrecedor y seguir las leyes de Dios. Pues no. Pues si tenemos, y eso es la lección, una de las lecciones principales, si tenemos un gobierno esclavizante como el egipcio, si tenemos un sistema de gobierno estatista, ¿ok?, no va a haber muchas familias creyentes y practicantes de lo que Dios mande para la familia. No va a haber muchas escuelas e instituciones educativas creyentes y practicantes de lo que Dios manda para las escuelas. No va a haber unidades productivas en libertad, respeto a las leyes del mercado, de libertad de comerciar, al libre comercio, etc. No va a haber ni siquiera iglesias conforme neotestamentarias. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Dios no puede ser burlado, por eso está Deuteronomio 28. Estas son las normas, señores. Síganlas porque es para bien de ustedes, para que tengan familias armoniosas, para que tengan empresas productivas, para que tengan instituciones educativas enamoradas de la ciencia y la inteligencia y para que tengan iglesias neotestamentarias. Si ustedes no siguen este patrón, entonces van a estar igualitos que los egipcios, que decían, bueno, ¿y por qué tengo que salir de Egipto si yo estaba tan cómodo ahí? Etcétera, etcétera. Y entonces vienen con José y Daniel, yo sé que tu hijo se llama José y Daniel, pero vienen con el ejemplo de José y Daniel, que es lo que ellos quieren. O sea, gobernar a los egipcios con las leyes de los egipcios, y a los babilonios con las leyes de los babilonios, eso es lo que ellos quieren. Y a los guatemaltecos con las leyes estatistas. Pero el presidente cristiano, sí, claro. Bien, aquí dejamos esta parte. Gracias, Jorge, por avisarme del tiempo y si queda, entonces yo estoy disponible.